Me venía antes de dar la plática, me venía algo en mente. Me remontaba al tiempo de Elías. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Elías. Él tenía un siervo que se llamaba Eliseo. Y cuando Elías iba a partir, que se iba a ir en carroza, se no muere, sino que se iba a ir, le dice a Eliseo, ¿qué quieres tú? Y entonces Eliseo se pone a pensar, imagino que no pueden empezar a los tacos, se pone a pensar, le dice, ¿qué le puedo pedir a Elías? Y se le ocurre la brillante idea, dame una doble porción del Espíritu. Él quería ser lleno del Espíritu Santo. Él quería tener esa misma fuerza y más de la que tenía Elías. Y entonces, cuando yo estaba preparando esta plática, me puso el Señor algo. Pregúntate dos cosas. La primera cosa es, ¿para qué quieres tener tú el Espíritu Santo? Muchas veces no sabemos para qué queremos tener el Espíritu Santo. Y sería otra pregunta que yo haría. ¿Por qué es que quieres tú el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón? Y me pongo a pensar lo que sintieron los apóstoles en el momento en que Jesús le anuncia que se tiene que ir. Yo me pongo a pensar que los apóstoles se sintieron llenos de miedo, temerosos de que se quedaban solos, que cómo podía ser posible que el Señor en una época tan difícil los dejara solos. Y en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, el Señor les aclara, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, alguien que les hará saber lo que viene del Padre y del Hijo. Eso es lo que dice el Señor. Pero muchas veces, si nosotros no sabemos el por qué es que quiero yo, Espíritu Santo, no puedo tener una vida victoriosa como la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros seamos vencedores. Dios quiere que seamos victoriosos. Pero tenemos que entender cuál es el rol, cuál es el papel del Espíritu Santo en mi vida. La segunda pregunta es, ¿cómo está tu lámpara? ¿Te recuerdan que había 10 vírgenes? Dice que 5 eran previsoras y 5 eran descuidadas. La pregunta es, ¿en qué grupo me ubico yo? ¿De las previsoras o de las descuidadas? Es importante que nosotros tengamos suficiente aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero si yo soy descuidado por las cosas del Señor, si yo no leo la palabra, si yo no crezco en el conocimiento, definitivamente mi aceite no va a poder resistir cuando venga la tribulación. No voy a tener suficiente aceite. Y también me venía a la mente ese incendio en California, en Los Ángeles. Y digo, a mí me es igual la vida cristiana. ¿Qué necesita la gente para pagar un incendio de esa magnitud? Que las motobombas estén llenas de agua suficiente, porque hay un incendio tan grande que si estarían vacías no lo podrían resistir. ¿Qué necesito yo como cristiano? Que mi motobomba de aceite esté a tope para cuando venga el momento de dificultad, cuando venga realmente la tribulación, cuando venga angustia sobre mi vida, mi casa esté cimentada sobre la roca y no sobre la arena. Porque hay muchos cristianos que cimientan, pero no cimientan bien. Y cuando viene la tempestad, si no hay un cimiento profundo, fuerte, enraizado, cuando soplan los vientos se caen. Y por eso es que mucha gente se va. Decía el padre en la misa que estuvo preciosa, me quitó casi toda la plática, pero quiero decir encima.
Quiere decir que estábamos en el mismo espíritu. Preciosa la práctica. Y no solo quiero mencionar también algo precioso, la alabanza de Dios a Dios. Algo que se algo que se ya usted el día que no los quiero a todos. No para que me canten a mí, sino para que la gente que llegue sepa dónde estoy yo. Que nos transporta. Entonces, realmente, si no tengo ese cimiento, que es el Espíritu Santo, definitivamente no voy a poder resistir en el día malo. Cuando viene el Espíritu a mi vida, todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu. Amén. Pero no todos los que estamos aquí tenemos llenura del Espíritu. Es diferente. Y lo que nunca había hablado en las reuniones que tuvimos previas al retiro era que ella quería que esta comunidad tuviera una llenura del Espíritu. Que salgamos a rebosar, que realmente nuestro corazón esté deseoso de buscar las dos cosas que nos da el Espíritu. La primera, los frutos. Y la segunda, los dones. ¿Qué es lo que más le interesa a usted? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Solo vamos a hablar de los frutos mucho. Me voy a enfocar más en los dones. El fruto es algo que yo consigo cuando camino con el Señor. Y es la forma como me van a evaluar para ver si entro o no entro a la presencia de Dios. Los dones no sirven para evaluación, pero sí sirven, como decía el Padre, para que nosotros proyectemos hacia las demás personas lo que el Señor nos ha dado para que el reino de Dios siga creciendo. Es importantísimo que el reino de Dios siga creciendo. ¿Cuántos apóstoles tomó el Señor? 12. ¿Cuántos discípulos tenía? 72. Dice la Biblia 72. Y de ahí escogió a 12 que le llamó apóstoles. Y les da un mandato, que ya lo vamos a ver más adelante. Es el mandato que les da el Señor. Todos los confines de la tierra. ¿Es una sugerencia o es un mandato? ¿Ok? Bien. Entonces, si es un mandato, ¿cuánto yo he cumplido la orden del Señor? ¿Cuánto yo he hecho para caminar con el Señor? Porque el Señor, miren, aquí no hay excusa. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo le dio a cada uno conforme a lo que a él le parecía. Entonces yo haría la primera pregunta: ¿quiénes tienen el Espíritu Santo aquí? Permitimos que todos tienen el Espíritu Santo. Todos tienen el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo repartió los dones. A fulano tal le damos evangelización, al otro le damos alabanza, al otro le damos tal y tal don. Eso lo reparte el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el don que me da el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que lo usemos. Son los talentos que Dios nos está dando. Y esos talentos tienen un solo propósito. Y el propósito es de ocupar. A cada uno le dio diferente. A uno le dio uno, no menos fuerza, no menos poder. Porque el espíritu que tenemos no es un espíritu de temor y de cobardía, sino que de poder. Eso dice la palabra. Y ese poder lo tenemos todos nosotros. Pero los talentos son diferentes. A uno le dio uno, a otro le dio dos, y a otro le dio uno, dos y cinco. Y aparece.
Entonces, él dice, porque Dios sí, sí. Y el que le pidió dos, que le pidió. Bueno, y al que le pidió, le dio uno, que le pidió dos. ¿Y qué pasó? Que le dio uno. Lo entregó, lo entregó. Y es eso, es esa inercia que hay en muchos cristianos. No estoy hablando de aquí no tenemos esa inercia. Es una inercia de enterrar el talento porque no queremos compromiso. Es una inercia de no tener esa actividad en el caminar del Señor. Es una inercia de buscar excusas para no hacer lo que Dios me está pidiendo. Tengo una inercia, espero que aquí no haya. Tengo una inercia de pereza, de dejadez, de apatía, de desánimo para las cosas del Señor. O cuando el Señor me llama, como decía el Padre en la misa, cuando llamó a Andrés, que le dice, Andrés, sígueme. ¿Y qué dijo Andrés? Espérame, Señor, espérame. Voy a despedirme de mi mujer, de mis hijos, le voy a consultar a ella a ver si está de acuerdo que yo vaya contigo y que entonces deje de trabajar y tú vas a tener que ver de dónde comes. Pero déjame, de regreso, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan? Cuando el Señor llama a Andrés, inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y lo siguió de la misma manera. Pedro, Juan, pues Santiago. Mateo no, no voy a dar una explicación porque el padre de Mateo. Hay un día que te llama, ¿qué le dijiste al Señor? Podemos tener tres situaciones. La primera situación, Moisés. ¿Te recuerdas? Se le aparece el Señor a Moisés el hombre en una zarza y le dice, Moisés, descálzate porque el lugar que estás pisando es sagrado. Hasta ahí va bien la cosa. Ya después le da una misión y le dice, ve y habla con Faraón y dile que debe decir al pueblo de Israel que salió de Egipto. Y si no me presento a pensar, he sido amigo del Faraón porque él estuvo 40 años adentro del palacio. Él ha pensado, si no le digo que me deje salir al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué va a pasar? Me mata. Y entonces, ¿qué le dice Moisés? Señor, yo soy... Ya, Señor, yo estoy muy ocupado. Señor, yo no tengo esa cualidad yo no tengo esa cualidad, yo no tengo esa cualidad de eso de tanta, o de ministerio, de Piero, de Entas, o de Cris, o de Rosalita. Ellas sí, Señor. Yo no. Yo tengo 15 años, amiguitas, todavía de estar en la comunidad y no me acuerdo. Excusa. Simplemente estamos buscando excusas, no obedecer, para no hacer, para no dirigirme en lo que Dios quiere que yo haga. Eso, perdón que lo digo, porque nosotros, el Espíritu Santo que recibimos, no trabajamos para la comunidad amigo de Jesús. Quiero dejar fíjese que cuando tú sabes qué tengo yo que hacer, obedecer. Si es él el que me está dando el trabajo, él es él el que me está diciendo a dónde tengo yo que ir. Porque nosotros creemos, digamos, ahorita que decían, ¿de qué grupo pertenecen? Yo soy de María, yo soy de Ana, yo soy de al grupo de Belén, yo soy de Cambrai. Me preguntan a mí, ¿y a qué grupo perteneces? Yo me quedo de yo voy a digo, yo soy de Cristo. ¿Y usted? Y entonces, ¿quién es el trabajo? ¿Quién es la ¿Quién nos exhorta? ¿Quién nos invita a trabajar? Es el Señor.
dice, para Él es que nosotros trabajamos y debemos de trabajar con alegría, con fuerza, como decía San Pablo. A Pablo le anuncian que lo que le esperaba era la cárcel y mucho sufrimiento. ¿Y qué dice San Pablo? Ah, si es así el asunto, verán, yo estoy diciendo si no será, no estoy diciendo eso, anunciando eso. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Para mí, mi propia vida no cuenta con tal de que yo cumpla el encargo para lo cual yo fui llamado. Ojalá que ese sea el deseo del corazón de todos los que pertenecemos a amigos de Jesús, que para nosotros nuestra propia vida no cuente con tal de cumplir el encargo para el cual fuimos llamados. Y el encargo es ir por todas las naciones, por todo el mundo, a predicar el Evangelio, para que la gente que esté en las tinieblas salga de las tinieblas y pase a la luz. Para la gente que esté en el mundo, conozca un mundo espiritual. Esa es nuestra labor. Y San Pablo lo dice en la carta a los Romanos. ¿Cómo van a saber si no hay nadie que les predique? El mundo, Oseas dice, mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Todos nosotros somos nosotros los privilegiados del Señor, pero no podemos hacer lo que Moisés hizo. Al final, Moisés fue, se presentó. Yo me imagino que la primera vez que se presentó delante del faraón, a Moisés le temblaban las piernas. Ya con la quinta o sexta plaga, ya fue diferente. Ya no hay malentonado, se dice. Anunciarle al faraón, a Moisés, y a unas cuantas ya se anunciaron, ya se conocían de antes. Anunciarle a Moisés que aquí estoy. Ya entraba. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? No vas a salir, ya no las piernas. La segunda cosa que yo puedo hacer con el llamado de Dios, es mi opción, es como Jonás. Y hay veces que hay muchos Jonases en las cosas. No digo en eso, aquí no hay Jonases, y Jonases. Sí, no hay. Pero Jonás. Y ustedes saben que el libro era Sirio, y es donde las 10 tribus del norte se paganizaron, se mezclaron con los asirios. Entonces, para ellos, la parte del norte, o sea, Samaria, era un lugar impuro. No venía de Nínive, ni de Asiria, ni tampoco de Samaria, sino que él era pura raza. Y entonces dice, yo ir a predicarme a ellos, no voy. ¿Acaso tú eliges a quién le predicas o a quién no le predicas? Pues Dios el que te da la orden, ve como le dijo a Mateo, el Señor entró donde estaba Mateo, donde estaban los publicanos, donde estaban los que deciden, dice el Padre, eso no lo sabía yo, los que sus pecados eran conocidos públicamente, y el Señor entró y predicó a los publicanos, caminó por Samaria y le predicó a la samaritana, porque ellos son los que más necesidad tienen de conocer la palabra. Ellos son los que tienen necesidad. Entonces, Jonás quería su elección. Y la elección era, cuando se Señor dame tu trabajo, permite que yo vaya tal vez a la tribu de Judá o a la tribu de Benjamín, y ahí sí voy a predicar, porque ellos sí me entienden. Tú no puedes elegir el lugar. Dice la palabra en 1 Corintios 12. Primero, el que da los dones, ¿quién es? El Espíritu. El que da las diferentes maneras de servir es el Señor. Y el que da el resultado de tu obra, ¿quién es? El Espíritu, el Dios Padre. El Dios Padre. El resultado no depende de ti. Te voy a contar un testimonio. Hace mucho tiempo, esa servidora está a vuelto.
Y le digo yo a Carmencita y a otro, yo presento mi renuncia irrevocable. Sí, hasta así le puse irrevocable. Yo ya no sirvo más en el papel. Entonces me dice, ¿por qué? Es que aquí uno viene a predicar y están todos de verdad, los quiero, los amo muchísimo, ha sido un grupo de sí, y nadie se convierte. Pasábamos 3 o 4 años, íbamos a tocar las puertas de las casas, íbamos a invitar a la gente, y nadie se convertía. Y tal vez a ti te esté pasando eso, que piensas que nadie está interesado en conocer del Señor. Pero que está en la carta de los Corintios, dice así: Pedro sembró, pero lo que hace crecer la planta, ¿quién es? El Señor. El resultado que no te afecte. No importa si nadie se convierte. No importa. Tú estás cumpliendo el mandato de Dios. No importa si te hacen caso o no te hacen caso. Tú estás cumpliendo el mandato de Dios. Y tenemos que Dios nunca regresa vacía, nunca produce el efecto para el cual fue llamado. Yo por esencia, la crítica, gracias a Dios, ya salió todo eso. Sí, para los que tienen hijos adolescentes saben de lo que estoy hablando. Era terrible. Había uso de Biblia obligatorio en mi casa. Sí, yo soy una, era obligatorio. Era un martirio dar ese curso obligatorio. Yo tenía la responsabilidad que dice Deuteronomios capítulo 6. Dice, háblale a tus hijos en la mañana, al atardecer, al anochecer, hazle sus mandamientos en su mano, ponlos en su frente, en los dinteles de la casa. Y decía, no voy. El Señor está diciendo que les hable y que le ponga estos mandamientos y hasta que mañana será que le diga a mi papá. Sí. No sé si ustedes conocen adolescentes del siglo de otra vez con pero ese mensaje que está en el libro de Isaías de la palabra de Dios nunca empezaba a ser dificilísima. Pero también mis 3 hijos, mis 3 yernos, 2 yernos y una nueva, todos están en los caminos. No es una obra, sino que simplemente prediqué, dije lo que tenía que decir, no porque yo sintiera, sino porque estaba ordenado en el capítulo 6. Y eso era lo que Jonás debería haber hecho. Le dice, ve a predicar a mí, miren, no lo han hecho ustedes. Vamos a empezar. Empecemos con una reflexión. Y aquí hubieran dicho ustedes, ven a predicar a Nínive. ¿A dónde tengo que ir a predicar? A Nínive. ¿Qué es lo que no estaba claro de misa? Si el Señor me habla a mí, porque lo sabe el Señor, me habla y me dice, ve a predicar, y vamos a la cárcel. Ve a predicar, ve a predicar. A mí me gustaba, el Señor, ve a predicar a mí, que había que ir a predicar a todos. Pero Jonás no atiende el llamado de Dios. Y así hay muchas personas, no aquí, no aquí, porque ustedes tienen el concepto de San Pablo y de la Virgen María. Jonás es un Dios. Si tienen que cantar, yo soy
No sé si a ustedes les ha pasado eso, que los están invitando a servir y miran a la persona y como que hacen que no la ven. Se apartan, se van, huyen. Hasta que un día, ya exhausto de tanta persecución. Es cierto. Iba entrando al parque de industria, retiro del compromiso, cabrón. Y entrando yo, y quién que salir. Es que no pudo ser más específico el Señor, pero así de frente salió una parejita linda cuando empezamos a servir. Ya no tenía fuerzas. Y le dije, el miércoles. Sí, el miércoles. El miércoles me quería hacer todo, de verdad. Pero muchos de nosotros huimos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. No le hacemos caso. Y entonces, ¿qué pasó con Jonás? Al huir empezó a bajar espiritualmente porque se va a Jope, después de Jope se embarca y va en la parte de abajo del mar. Ya ustedes conocen la historia. Y entonces al final, ¿qué pasó? Un pez grande se lo trajo y lo tiró. Y entonces más y predica y vive se arrepiente. Entonces, podemos nosotros empezar todos. Primero, ser como Moisés, buscar excusas para no servir. Segundo, ser como Jonás. Yo creo que no hay Moisés ni hay Jonases. Ser como San Pablo. Yo no sé si ustedes se recuerdan del encuentro que tiene San Pablo con el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. San Pablo era algo especialísimo. Primero era de la tribu de Benjamín, la tribu que no se había mezclado. Segundo, San Pablo era de padres hebreos y de madre hebrea. O sea, en pocas palabras, era pura raza. Si lo agarramos de aquí, él no lo daba. Pero sí, era pura raza. Y ahí dice, fariseo de fariseos. O sea, tenía un puesto importantísimo, importantísimo. Tercero, en cuanto al cumplimiento de la ley, nadie tenía nada que reprochar. O sea, era un hombre intachable en cuanto a la ley de los judíos. Y un día que no me encuentro con el Señor, él va camino a Damasco. ¿Recuerdan? Y yendo a Damasco, él ve un fuerte y no voz. Entonces ustedes se recuerdan de la voz. Y le dice al Saulo, Saulo, moviéndose a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces lo primero que él quiere es identificar quién le está hablando. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar quién le está hablando para darme el ministerio o el servicio para el cual yo fui llamado. ¿Cómo lo voy a identificar? Entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Oh. Y entonces ya no le trata de tú a tú. La segunda pregunta que le hace San Pablo es, ¿cuál? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él estaba teniendo en el inicio un encuentro con Dios. En el inicio. Y cuando él tiene ese encuentro con Dios, la primera y la segunda pregunta que le hace al identificado, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y eso debería ser nuestra pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor no me ha hablado. Estoy orando, si estaba yo feliz. Y hay gente que pasa 15 años orando. Y no puede ser que no les hable, pero pasa todavía estoy orando. Dejando de pasar del Señor. Y no se pasa. Mira si pasa. Así como
de Juan, de Santiago, de Andrés, de Pedro, que ellos inmediatamente dejaron las cosas. Así fue el llamado de San Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Ve a tal lado y se te dirá qué vas a hacer. Y entonces San Pablo va, estudia y empieza ese ministerio con un fuego de aquel de Cristo. Pero lo apedrearon y a él no le importa. Porque diciendo, Señor, me voy. Se van. Yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que aquellas personas que han conocido verdaderamente a un Cristo vivo se alejen de la presencia del Señor? Son estos caminos y un destino. ¿Sí? Dos caminos y un destino. O voy al mundo, Señor. Eso pasó con muchas personas que estamos en el Evangelio de San Pablo, capítulo 6, versículo 66. Dice que cuando él anunció que él era el Mesías, ¿qué pasó? Muchos lo dejaron de seguir. Y entonces le hace la misma pregunta a San Pedro, también a los discípulos. Fue a San Pedro, a sus discípulos, también ustedes se quieren ir. ¿Y qué le dice San Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tienes palabras de vida. Hemos conocido al Cristo vivo. Pero el mover del Espíritu a mí ha servido para huir de Dios en tu vida. Ha sentido la necesidad de hablar de Cristo en tu vida. Porque no depende de resultado, sino que depende de que no esté en el lugar de Dios. Si no comparemos a Jeremías y comparemos a San Pablo, a San Pedro, el pobre Jeremías pasó 23, yo le voy a salvar el 25. Y 23 años predicando y nunca de Dios el ministerio de Jesús. ¿Van? Sí, porque ni siquiera de Dios. Fíjense en Jeremías capítulo 1, versículo 4. Pero en su primera intervención, y dice que 3,000 se le convirtieron. Hay una diferencia. ¿Quién tenía, les voy a hacer la pregunta, quién tenía más solución? ¿Los dos iguales? ¿O San Pedro? Porque hay 3,000. ¿Sí? Estaba cumpliendo el mandato de Dios. Cada uno estaba caminando conforme el llamado de Dios. Entonces, no miras el resultado, sino que cumple con lo que Dios te está llamando, con lo que Dios te está diciendo. Y estos hombres que estaban con Dios, que caminaba San Pablo, olvidémonos de Jonás, y olvidémonos de Moisés. San Pablo, que caminaba con Dios, aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6, dice que
El Espíritu Santo se le apareció y le dijo que no entrara a predicar a la gente Asia. ¿Y qué hizo San Pedro? San Pablo. No entró. Tú estás siendo guiado por el Espíritu. Es que si tienes poco mensaje de aceite, va a ser difícil. Por eso es que este libro se llama la llenura del Espíritu Santo. Tengo que llenar mi lámpara en totalidad a reposar para que ese aceite me pueda mover. Para que ese aceite pueda hacer lo que San Pablo estaba haciendo. El Espíritu lo guiaba, como el pueblo de Israel con la nube. A ti te guía el Espíritu en las decisiones que tienes que tomar. Hay decisiones importantes. Es que a mí me han dicho, a mí no me ama Dios. Sí, está mal. Y lo que es escuchar esa voz de Dios como lo escuchaba San Pablo, como lo escuchaba San Pablo, porque también es una gran discusión. Esa oración es también una oración comunitaria, de comunidad. Había una discusión, porque San Pedro era la cabeza de la iglesia, decía que a todos había que circuncidarnos. Pero San Pablo decía que no. Si San Pedro hubiera dicho, bueno, si hay que hacerlo, ¿qué tenían que hacer? Hacer. Lo que dicen que hacen. Consultan al Espíritu. Y la respuesta final es al Espíritu Santo. Y a nosotros nos ha parecido bien no imponer más cargas sobre los que vives. Al Espíritu Santo te ha parecido que yo vaya. Al Espíritu Santo te ha parecido que yo me case con ciudadanos los jóvenes están casados y el Espíritu Santo me dijo, no. Sí, tiene que ser nuestra vida guiada por el Espíritu, pero si no estoy lleno del Espíritu, si yo no camino en el Espíritu, no voy a poder oír la voz de Dios. Entonces, ¿cómo hago crecer ese Espíritu en mí? Hablaba con Loti, y estaba ahí preocupado, porque me dice, ojalá que no se vaya a ir fundamental, me dice, por los evangelios. Tanto el Señor, pues, empiezan a decir a usted, mire, en Juan capítulo 1, versículo 4 dice tal cosa, en Juan no sé qué, dice otra cosa, en el Corintios no sé qué, dice, si saben, la iglesia católica dice que ¿y dónde está esto de la confesión? ¿Y dónde está esto de los diezmos? ¿Y dónde está eso de la comunión? Pero como no conocemos, dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La comunidad debería estar llena, si ya no hay pandemia. Se acabó hace 3 años. Debería estar llena, debería, en más de una día, debería de alquilar en mansiones para hacer las reuniones. Y a eso es la misión que el Señor nos ha llamado. Esa es la misión que nosotros tenemos, pero si no tenemos una inercia y actividad con el Espíritu Santo, obedeciendo lo que el Espíritu me dice, no lo que el ángel está diciendo, lo que el Espíritu me dice, ¿qué tengo que hacer yo? De aquí el esclavo del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces, esa es la misión que nosotros tenemos, ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora tenemos a Jeremías, nuestro camino son las 11:30. Me programaron 20 minutos estudiar Jeremías. Entonces, le voy a pedir favor a Cori, Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7. Miremos todo lo que le dice el Señor. No voy a hablar de los frutos, porque el retiro es un retiro de compromiso para el servicio. Entonces, me estoy enfocando mucho en la parte de los dones. Jeremías 1, 4 al 7.
Yo también escogeré el sufrimiento para ellos y les traeré lo que ellos tanto deberían. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te ordene. Pero vamos, empecemos por el inicio. El Señor se dirigió a mí. Antes de darte la vida, ya te había escogido. Todos nosotros somos escogidos antes de nacer. De verdad, porque para Dios no hay tiempo. Yo fui escogido antes de nacer. Y depende de mí la respuesta. No es que yo no puedo, yo no tengo ilusión, yo no es eso. El Señor está hablando claramente. Y dice: antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido. Y de ahí le dice: antes de que tú nacieras, ya te había apartado. Dos cosas. Y le había dicho cuál era el don que él iba a tener, cuál era el don de Jeremías. Profetizado. Y a cada uno le tiene que dar un don. Lo más difícil a mí me costó un montón. Era reconocer mi don. Me costó un montón. Porque yo soñaba con ser alabado. Mi primer mensaje llegó, vamos haciendo un retiro rural, y yo llevaba la alabanza, y yo el predicador. Sí, mira, Julio, hagámoslo sin invitar. Y ahí iba el grupo, y yo me le pegaba, y con mi guitarra. Él no me había dicho que iba a la guitarra, yo quería hacer alabado. Entonces, al otro se ponía así de lado y decía: será no tratando de verle como en cuáles notas estaba él. Pero tampoco te digo que a mí me tienen que hablar. Hasta que en un retiro iba una lavadora, no sé si usted la mañana, y yo, y a él nos van a hacer una capilla de liberación. Entonces me dice: Julio, que va a la misa. Es que yo estaba feliz. Pero decirles feliz, era feliz. Al día siguiente, en la alabanza, al día siguiente, llegan dos servidores y me dicen: ¿qué ministerio de liberación el que tenés? Le dije: si os sube en la alabanza, no en liberación, es que cantas tan mal que hasta los chamucos saben lo que entendí. Entonces, ¿en qué ministerio? En el don que Dios me quiere. Yo dije: bueno, yo sabía que en esa época no estaba siendo dirigido por el Espíritu y había retiro compromiso. Yo no se apuntaba en qué ministerio quería estar. Yo dije: predica, pues, si no la pegué en la danza, predica. Y entonces me voy al de predica y me dice el encargado: disculpa, pero vos no sos testimonio. Sí, pero sirve, ya les voy a contar. Al principio, ¿qué creen que pasó dentro de mí? Estaba herido, ¿sí o no? Pero después entendí que el que daba el trabajo era el Señor. Y entonces empecé
a mí terminaron todas las clases. Teníamos que pasar a San Pablo, Redil 1, Redil 2, Redil 2, Redil 2, y Cristología con el Padre María. Eran 3 años y medio. Y durante 3 años y medio, ¿qué creen ustedes que pasó? Nadie te pagó. El Señor estaba preparando mi corazón. El Señor estaba preparando. Yo no sé nada de él. Yo no tenía ni idea, porque yo lo que quería aprender era hacer la familia y predicador. Y estando en un retiro igual de compromiso, después de 3 años y medio, le dejé al encargado de lo que era la enseñanza, le dije, mira, tenés que abrir más cursos. Porque yo ya me gradué. Y decir es que sí se graduó con 3 años y medio, ya terminé. Y me dice, te ofrezco que sea puesto. Ahí fue donde Dios confirmó el ministerio, el don que él tenía. Ya sabes tú cuál es el don que Dios quiere. Tienes dones, porque tienes el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando con convertidos, con nacidos de nuevo. Y no solo nacidos del agua, sino que han nacido, como le dijo el Señor a Jesús, a Nicodemo, han nacido del agua y del Espíritu. Tenemos las dos cosas. Y por consiguiente podemos ver y entrar al reino. Le dice el Señor, te aseguro que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te aseguro, le dice, que si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y por eso es que San Juan el Bautista presenta al Señor como alguien superior a él. Viene delante de mí, al cual yo no merezco desatarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con fuego. Eso es lo que vamos a tener de aquí. Un nuevo Pentecostés, pero no para pedir el Espíritu Santo, sino para pedir esta llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros queremos. Una llenura del Espíritu Santo. Que esa lámpara suba de nivel. Que yo diga gloria al Señor cuando esté pasando tribulación. Que yo pueda decir que estoy sin miedo cuando estoy pasando situaciones adversas. Que yo pueda decir que el Espíritu es el que me está guiando en todas las decisiones importantes de mi vida. No me vaya a decir el Espíritu y dirección. Comeré huevo revuelto como estrellado. Sí. O sea, pídele al Señor cuando tenga que tomar decisiones importantes, trabajo, lugar de vivir, si se mueve del país, ministerio que usted tiene que servir, porque tenemos que servir. No podemos tener esa inercia de caída. Sigamos viendo qué le dice a Nicodemo que miras. Y yo contesté, ay Señor, yo soy un joven y no sé hablar. ¿Pasa o no pasa? Mire, cuando a mí me dieron, todavía me tiembla la mascarilla, me preguntaba a Rosarito, estaba nervioso, súper nervioso. Pero cuando me dieron la primera plática, los 4 verdades, iba una persona de anciano, se daba después de la cena, el retiro era viernes, sábado y domingo. Y la primera plática se daba después de la cena en la noche a 8 o 9, no me recuerdo a qué hora serán, las 4 verdades. Como 15 minutos antes, le digo, mira, buscate a otro. Es que sí, estoy hablando la verdad. Le dije, buscate a otro. Yo no puedo. Me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos, la voz me sale, buscate a otro. Se me queda viendo y me dice, yo busco a otro, no te preocupes. Le dije, solo se lo entregan en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, te paras ahí y das la prédica. Sí es, el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos da la fortaleza, el Espíritu nos da el entendimiento, el Espíritu nos da la palabra
Por eso es que tenemos que alimentarlo. Pero si no alimento el Espíritu Santo, ¿cómo podría ser cristiano anémico? Cristiano debilitado. Quiere decir atractivo. Ay, pues no tengo ganas, que aburrido ahí. Quiere decir al grupo. No tenemos entusiasmo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no tiene alimento. Son cristianos anémicos, digamos, anémicos, porque no leen la palabra. Y la palabra es el alimento del Espíritu Santo, no solo de pan mineral del hombre, sino que de toda palabra que sale de los labios de Dios. Pero si yo no oigo palabra, si yo no escucho, si yo no leo, si yo no participo en la misa, ¿qué va a pasar? Yo a mis hijos, los domingos que van a misa, siempre, ya lo saben ellos, de qué fue la primera lectura de Granito. Y el evangelio se lo parafrasearon a uno por lo que el padre predicó. Hagan ustedes la pregunta, lo digo. Por eso es que la Iglesia Católica tiene la lección divina. Nos dan algunos libritos que traen la misa de todo el mes. Y uno, antes de ir a misa, debería de leer ese librito. Así es. Y ahí está la misa, primera lectura, segunda lectura. Y yo meditar de esa lectura. Pero si yo no tengo ese alimento para el espíritu, ¿cómo está mi espíritu? Necesitamos una comunidad fuerte, una comunidad llena del Señor, una comunidad que viva una vida sobrenatural. Los apóstoles vivieron una vida sobrenatural. Siempre se dieron como vencedores, no como derrotados. Siempre se dieron como enviados. Siempre se dieron como enviados. Y entonces, ahí Jeremías te está diciendo, soy muy joven. No puedo. Si tú no te das aquí, ¿verdad? Lo que yo les quiero decir. Predicar es fácil, pero también lo es. Porque es un compromiso delante de quién? Delante de Dios. De hablar una palabra pura, no adulterada. Una leche que no sea adulterada. Para que nosotros, por medio de esa leche, podamos crecer y alcanzar la salvación, eso dice Pedro. Pero no nos podemos quedar solo de alimento de leche. Tenemos que pasar a qué? Alimento sólido. Hay gente que aprende eso. Y oye las mismas prédicas. Y no le puedes sacar, porque a cada uno en una prédica el Señor te da un mensaje diferente. Aunque tú hayas oído el plan de salvación 40 veces, siempre hay algo que el Señor habla. Aunque tú hayas leído la Biblia 10 veces desde Génesis a Apocalipsis, hayas leído la Biblia, siempre, cada vez que la lees, automáticamente el Señor te habla algo distinto. Algo distinto. Y Él te va haciendo crecer en estatura y en sabiduría y en conocimiento y en la relación con Él. Y ahora va a llegar un momento donde tú te habla Dios. Habla, Señor. ¿Qué quieres? Al principio está como distorsionado, así el padre Jardín, porque el espíritu no es la misma sintonía de la sintonía que nosotros tenemos. ¿Quieres sintonizarte con Dios? Haz crecer el espíritu. Hoy vamos a encargarnos. Hoy vamos a encargarnos. Aquel que le falta aceite, hoy se va. Dígales al Señor, no es algo que el ministerio de alabanza da. No es algo que el grupo Amigos de Jesús da. Es algo que el Señor da. Y hay 3 cosas para que ese espíritu venga. Pidan. Si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? 1. 2. 1. Dice que cuando Jesús iba a ser bautizado, Él oró. Y entonces se abrió el cielo
Y bajó el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo encuentro complacencia, o en el que yo me deleito. Las tres manifestaciones: el Espíritu Santo en forma de paloma, la voz del Padre y el Hijo siendo bautizado. Oye, y de ahí crea en Jesús. ¿Era necesario que se fuera? Sí, sí, Él lo dice. Me voy. Se desconcertaron los apóstoles. Pero el Señor no nos ha dejado solos para nuestro ministerio. El Señor no nos ha abandonado para pelear estas batallas. Así como Josué: mira que yo te mando que tengas valor y firmeza, que no tengas miedo, porque yo, el Señor, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen o no lo creen? Es aquí, aquí. Entonces, solo quiero decir que pídale al Espíritu que le derrame todos los dones. Que le dé los dones. Si usted no sabe qué don tiene que trabajar, pídale que le dé el don. Pídale que le dé el don de lenguas, porque ese don de lenguas es importante. Pero cuando nosotros recibimos, no son para tenernos aquí, son para proyectarnos hacia los demás. Y ahí es donde tenemos que ser luz. Que esta comunidad verdaderamente quiera ser luz en Guatemala y que pueda tener miles de personas, no cientos, miles de personas que puedan traer. Que esta comunidad, que nosotros podamos ser esa luz. Ustedes son luz. Y aparte son sal de la tierra. Que podamos ser sal y luz de la tierra. Ya para terminar, pues se me fue el tiempo. Pero el Señor me dijo, fíjense que respuesta más importante. Bien, ya se puede tener aquí. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. O sea, en pocas palabras, no estés buscando excusas. En pocas palabras, tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo teme. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para proteger. Tú irás a todas los dedos donde el Señor y dirás lo que Dios te diga. Y no tienes que tener miedo. El Señor está diciendo: yo estaré contigo aquí. Muchos quieren ir donde el Señor nos manda. ¿Cuántos están dispuestos a decir lo que yo digo? Bien, me quiero remontar desde que empecé en la administración. A la encima suave, les decía que a esconder de la romanza. Y estuvo preciosa. Siempre está preciosa. Yo quisiera remontarme por 1000 años atrás. Desde que el Señor resucitó. A los 40 días, ¿qué es lo que sucede? La ascensión del Señor. El Señor fue glorificado. Señor, y antes de irse, Él le da una orden. Mi tiempo en ese tema. Vamos de caso que estaba viviendo, vamos a ver la ascensión del Señor. Y el Señor me dice: y hagan discípulos. Hagan discípulos. Mientras tanto, dice el Señor, que está con ustedes. Todo
hasta el fin del mundo. Eso fue lo que los llenos de ese espíritu que no había venido todavía, pero que sobraba antes. Ellos que creen que hicieron, bueno, pero no después de ser llenos del espíritu. Y les dice, también en Hechos de los Apóstoles, vayan a dar testimonio de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Somos privilegiados. No es que nos creamos más que otras personas, pero somos privilegiados de haber sido llamados por Dios, que nos haya encomendado una tarea. En la Biblia María es privilegiada, favorecida de Dios. El Señor dice, favorecidos de Dios, favorecidos. ¿Qué le tenemos que decir al Señor? Gracias, Señor, que tú pusiste tus ojos en mí. Y no hoy quiero cumplir esa misión para lo cual yo fui llamado. Hoy yo quiero dedicar esa buena nuevas a todos los fines del mundo. Gracias. Mira, este ministerio que amigos de Jesús pueda tener en Estados Unidos, grupos, en Centroamérica, una necesidad de Dios en la vida de las personas. ¿Sabe de qué necesita el Señor? Aquí es